Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy quiero enseñarte el proceso que se utiliza para instalar un incruste o cenefa decorativa en la culata de una guitarra. Así que si te gusta la idea, vamos a empezar. El primer paso a realizar consiste en tomar la medida de la pieza con la cual vamos a trabajar. En este caso, vamos a instalar una cenefa que está constituida por dos partes simétricas. Así que las juntamos, y tomamos la medida que en este caso corresponde a 14 milímetros. Posteriormente pasaremos a trasladar estos 14 milímetros de forma repartida y simétrica, teniendo en cuenta la línea central de la guitarra. Así que dejaré 7 milímetros a cada lado. A continuación, por medio de una regla y un lápiz, se debe proceder a unir las marcas realizadas anteriormente, con el propósito de marcar el canal sobre el cual se debe hacer el desgaste. Una vez realizada esta tarea, se procede a remarcar las líneas por medio de un bisturí o un cúter bastante afilado, con el propósito de hacer un corte que sirva de límite, y prevenga de posibles astillamientos durante el proceso de talle y desbastado. Realizada esta operación, procederé a realizar el canal. En este caso lo voy a hacer por medio de una ruteadora eléctrica, y una fresa de corte recto. Sin embargo, es importante mencionar que este proceso se puede hacer totalmente a mano, por medio de formones de diferentes tamaños. En este caso, la profundidad del canal corresponde a 1.6 milímetros, ya que el incruste que voy a utilizar tiene 1.8 milímetros de grosor, y se debe dejar una pequeña tolerancia para poder realizar un buen acabado, sin correr peligro de lastimar los aros de la guitarra. Terminado este paso, se procede a realizar una comprobación del encaje de las piezas, observando que éstas ingresen a presión y no queden flojas. Posteriormente, se procede a realizar un corte de 45 grados en cada una de las esquinas de la pieza a incrustar, con el objetivo de que al instalarse en su respectivo lugar, forme un mosaico y un encuadre perfecto con las cenefas que ya tiene instaladas esta guitarra. Posteriormente, se aplica abundante pegamento blanco para madera, y se procede a pegar la pieza introduciéndola a presión. En este caso, estaré utilizando un martillo de goma. Una vez terminada esta etapa, se debe dejar secar el trabajo por lo menos 3 horas, para poder continuar con el lijado y pulido de todo el instrumento. En este caso, esta guitarra tuvo un proceso de pintura realizado con laca nitrocelulósica, y un pulido tipo espejo por medio de ceras para pulir, las cuales permitieron obtener estos resultados al final de todo el trabajo. Con esto hemos llegado al final de este video, pero antes de despedirme, quiero pedirte me dejes un like, y sobre todo te suscribas al canal para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.